Estimados, hoy quería hablaros de las 3 iglesias que existen. Todos conocéis 2 de ellas, 2 de esas iglesias, pero la tercera no la conocéis. Ninguna de esas 2 es la verdadera. Pero no os asustéis, que lo vais a comprender muy bien cuando os lo explique. Voy a empezar explicando la primera de esas iglesias. Es la iglesia en la que yo he nacido y he vivido siempre con mi familia. Es bastante numerosa, pero no tanto como la segunda. Voy a describir la primera porque es la que más conozco de cerca. En primer lugar, describiré esa. La primera iglesia se basa en un cumplimiento de normas muy rígidas y muy estrictas. Hay que cumplir absolutamente a rajatabla todas las normas, dogmas y, de alguna manera, por no explicarlo académicamente, voy a hablar en lenguaje más sencillo sobre esa primera iglesia. Yo la llamo, y disculpar por la frase, la llamo la iglesia masoquista. ¿Por qué la llamo la iglesia masoquista? Jamás comprendí, jamás me explicaron el significado de la cruz. Cuando veía una cruz con el Señor Jesucristo en ella clavado, solo veía masoquismo, dureza, haber muerto por obligación, por cumplimiento, haber sufrido por sufrir, como si fuera un masoquismo. Ya sé que no es la palabra adecuada quizás, pero eso es lo que sentía yo cuando vivía en mi familia dentro de esa primera iglesia, que, como he dicho, es muy frecuente, pero no tanto como la segunda. Si algo quizás caracteriza a la primera iglesia en la que yo he vivido siempre es mucha dureza. Yo pregunté un día, ¿por qué es tan dura? Y me contestaron, bueno, esta iglesia no hace más que lo que dice la iglesia y obliga a la iglesia a cumplir. No es más que eso. Y me dejó lleno de dudas, porque yo encontraba tan dura esa primera iglesia. Para que no se haga tan largo el vídeo, vamos a dejar la primera iglesia y vamos a la segunda iglesia. La segunda iglesia, como he dicho al principio, es la más numerosa. Tampoco mucho más, digamos que mitad, bueno, mitad no, quizás un 70% es la segunda iglesia que voy a describir ahora y un 30% es la primera iglesia en la que yo he vivido. Vamos a explicar la iglesia más numerosa, que es la que yo llamo número 2, la segunda. Esta iglesia es muy dulce y muy atractiva. Yo la llamo, y perdonar los que seguís esa segunda iglesia, perdonar que yo la llame de la siguiente manera. Es la iglesia del camino ancho, la iglesia del camino ancho.
que es una iglesia muy fácil de seguir. Dios es tan bueno que todo lo perdona, y hasta tal punto es tan bueno que se diría que no hay pecado. No hay pecado porque Dios lo perdona todo, de forma que existe el pecado quizás. Porque si existe, Dios lo tendría que perdonarlo, sí, pero de algún modo tendría que imponerle también un castigo, aunque después lo perdonase, porque es cierto que Dios lo perdona todo. Lo mismo que en la primera iglesia es cierto que Dios obliga a cumplir todos los mandamientos, y también es cierto. Y también aquí en este caso, en esta segunda iglesia, es cierto que Dios lo perdona todo. Aunque hay que añadir que es necesario el arrepentimiento, que eso no lo dice la segunda iglesia. Por lo general, trata de no decirlo excesivamente. La segunda iglesia es muy dulce, como decía. Tiene muchos caramelos que repartir, porque hay tanta dulzura en Dios. Y es cierto, Dios es muy dulce, no lo niego. Pero, de alguna manera, algo me dice que esta segunda iglesia no es la verdadera. Lo mismo que yo nunca llegué a comprender a la primera iglesia en la que yo viví siempre, la dura, la masoquista que le llamo yo, el dolor por el dolor. Nunca llegué a comprender a la primera, nunca la acepté. Y esta segunda que vi después, la del todo es fácil, todo se perdona, Dios es bueno, e incluso como me dijo alguien, y yo que creo que el infierno no existe porque Dios es tan bueno que lo perdona todo y no puede condenar a nadie. Esta es una frase de la segunda iglesia, de la gente que sigue la segunda iglesia. Bueno, todos conocéis la segunda iglesia porque es la mayoritaria. La primera también la conocéis, aunque no tanto. Y existe la primera. Hay una cosa curiosa. La primera odia a la segunda. Y la segunda tiene un temor grandísimo a la primera. Y también la odia. Pero para no seguir hablando de estas dos iglesias porque las conocéis todos, vamos a hablar de la tercera iglesia. La tercera, esa que nadie conoce. Y para empezar a hablar de ella, voy a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 en adelante. Quizás se alargue un poco porque el capítulo es muy largo, el 11. Vamos a empezar a leerlo para explicaros la tercera iglesia. Comenzamos. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió con perfume al Señor y le enjuagó los pies con sus cabellos. Su hermano, estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir al Señor: el que amas está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y aunque supo que estaba enfermo, se entretuvo aún 2 días donde se hallaba. Solo después de entonces dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Dijéronle los discípulos: Maestro, querían apedrearte, poco ha los judíos, y vuelves allí. Jesús contestó: no tiene 12 horas el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz.
Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme curará. Pero Jesús hablaba de su muerte. Ellos creyeron que hablaba del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vayamos a él. Entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus compañeros: Vamos también nosotros a morir con él. Diálogo con Marta y María. A su llegada, Jesús se encontró con que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania distaba de Jerusalén unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas. Así que oyó Marta que venía Jesús, salió a su encuentro, mientras que María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ya sé que Dios te concederá lo que le pidas. Díjole Jesús: tu hermano resucitará. Respondióle Marta: sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Dícele: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y diciendo esto fue a llamar a María, su hermana, y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Ella, así que lo oyó, se levantó rápidamente y salió al encuentro de Jesús. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que estaba todavía en el sitio donde lo habían encontrado Marta. Por su parte, los judíos que estaban en casa con María y la consolaban, viéndola levantarse rápidamente y salir, la siguieron, creyendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, al verla llorar, y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció interiormente. Y conturbado dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Ven, le dijeron, y verás. Jesús lloró. Por lo cual decían los judíos: mira cómo lo quería. Pero algunos en cambio dijeron: ¿no pudo este que abrió los ojos al cielo hacer también que Lázaro no muriese? Jesús se estremeció otra vez cuando llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús: quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele, pues está de 4 días. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron entonces la piedra. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me escuchaste. Yo bien sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera.
y salió el muerto, atado de pies y manos, con vendas y envuelta la cara con un sudario. Jesús les dijo: desatadlo para que ande. Efectos del milagro se decide la muerte de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Mas algunos se fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Reuniéndose entonces en concilio los pontífices y los fariseos, y decían: ¿qué haremos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos, creerán en él todos, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí paro el relato, porque con este relato voy a intentar explicar la tercera iglesia. Quizás os hayáis fijado en un dato importante, y es que Jesús llora. Llora es algo muy humano y algo muy curioso también, porque hay unos que se escandalizan y dicen: no podía este, que hizo otros milagros, haber evitado que este muriera. Y es porque le estaban viendo llorar a Jesús y pensaban que no podía hacer nada, que era un mero sentimental, que el Señor era un mero sentimental y se estaba dejando guiar por los sentimientos. Y los sentimientos para la primera iglesia que representan estos fariseos, esos sentimientos son una debilidad. Los sentimientos son una debilidad para la primera iglesia. Sin embargo, para la segunda iglesia, que está representada por los que dicen: mirad cuánto le quería, cuánto le ven llorar, esos sentimientos para la segunda iglesia son muy válidos y muy naturales. Pero vamos a explicar la tercera iglesia. La tercera iglesia es el mismo Jesucristo, que llora y muestra sentimientos, y no por ello es de la iglesia segunda la que valora los sentimientos. Y tampoco es de la primera iglesia el Señor, porque esos sentimientos no son debilidad, son humanidad, no debilidad. Y la primera iglesia, la dura, la farisaica, la masoquista que le llamo yo, piensa que los sentimientos son una debilidad. Y Dios demuestra que no es débil porque resucita a Lázaro. Y Dios demuestra que no es meramente sentimental, porque aunque llora, también obra la resurrección de Lázaro. Dios es más que eso, es más que sentimiento y debilidad aparente, porque como se ve en el Evangelio, no era debilidad, era amor. Llora por amor, no por debilidad. La primera iglesia consideró que las palabras, mejor dicho, que las lágrimas del Señor eran debilidad y sentimentalismo. Sintió desprecio por él. Esa primera iglesia. La segunda iglesia sintió aprecio por el Señor. Mirad cómo le quería, dice en las Escrituras. Mirad cómo le quería. Pero esos de la segunda iglesia piensan que es incapaz de obrar el milagro de la resurrección. Simplemente valoran el sentimentalismo y la dulzura de unas lágrimas del Señor. Quizás así comprenderáis que la tercera iglesia no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda. La tercera iglesia es una iglesia auténtica, auténtica como el mismo Señor es auténtico en sentimientos, porque es capaz de llorar con los que lloran y de reír con los que ríen, y nunca se decanta por la dureza en sí misma, y
por el masoquismo en sí mismo nunca se decanta, ni se decanta tampoco por la blandura y el sentimentalismo porque sí, simplemente porque sí, sino que adopta una postura auténtica, y las personas que son auténticas, como el Señor, son capaces de llorar y son capaces de obrar milagros y de ser recios, duros y fuertes, y al mismo tiempo sensibles y humanos. Para no alargarme más, que ya llevamos 21 minutos, concluyo este vídeo. Espero que os hayáis dado cuenta de cuál es la verdadera iglesia, cuál de las tres. No os lo voy a decir, sacar vosotros la conclusión vosotros mismos, sacarla. Yo nunca quiero influir en nadie, sino que sea el Espíritu Santo el que influya en cada uno, para valorar y para enseñar y dirigir. Que el Espíritu Santo os dirija y os haga encontrar la respuesta a cuál de las tres es la verdadera iglesia. Que Dios os bendiga.